Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Portada, por supuesto a través de la señal www.maxtvonline.com de Ecuador y para el mundo entero. En estos días, uno de los temas más importantes y de los que se habla realmente a nivel gubernamental y a nivel de la sociedad en general es la inmunización que está llevándose a efecto en muchos países. Tenemos que unos avanzan lento y otros avanzan rápido. Vamos a hablar de los procesos exitosos y para esto hemos invitado en esta mañana al doctor Jaime Cerda, quien es médico epidemiólogo, profesor asociado de la Universidad de Chile y también integrante del Comité de Vacunas de Chile y de Estrategias de Inmunización de Chile. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días. Muy feliz de estar en contacto con ustedes. Bueno, y como le decía, hablábamos que unos países avanzan lento y otros avanzan un poco más rápido y otros procesos realmente son exitosos, como en el caso de Chile. Vamos a ver en este momento, doctor, un pequeño video de cómo se ha llevado a efecto esto allá en su país. Muy bien. Tenemos 2.577.369 personas por la vacuna COVID. Si comparamos aquí lo que vemos es el trabajo que se ha hecho de la vacunación en nuestro país, en donde en 2 semanas hemos logrado equiparar la cantidad de vacunas que llevan los Estados Unidos en el mundo. Doctor Cerda, usted es integrante del Comité Asesor de Vacunas e Inmunización del Gobierno de Chile. ¿Quiénes integran esta mesa que realmente ha hecho que se dé exponencialmente este impulso en la vacunación de su país? En Chile existen más de un comité en torno a la pandemia. Diría que la estructura central es el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud tiene un comité asesor para efectos de las decisiones que se deben tomar durante la pandemia. Ahora, un segundo comité, que es al que pertenezco yo, es un comité permanente que está, digamos, durante tiempos desde hace años, independientemente de la pandemia, y somos un comité que asesoramos al Ministerio de Salud específicamente en temas de vacunas e inmunización. De modo que habemos estos 2 comités, uno creado con ocasión de la pandemia, el otro comité permanente en el tiempo, que es al que pertenezco yo, y además en el Ministerio de Ciencias existe un tercer comité, también creado a la luz de la pandemia, para poder cooperar con todo lo que son desarrollos tecnológicos de elementos que son necesarios para afrontar mejor la pandemia. ¿Cómo hizo Chile para vacunar a 16% de su población en tan solo 21 días? Yo creo que esto tiene varios pilares. Un pilar tiene que ver con el rol del Estado de Chile, a través del gobierno de Chile, que hizo los contactos rápidamente, con mucha anticipación, para poder tener convenios de compra de vacunas. De distintos laboratorios. El gobierno de Chile hizo varios contactos y convenios para poder disponer de un alto flujo de vacunas, que es lo primero que se necesita para vacunar masivamente a la población. Ahora, si a eso nosotros le agregamos un segundo pilar, que es la existencia de una atención primaria de salud y específicamente de un programa nacional de inmunizaciones con una larga tradición en vacunación, eso hizo que las cosas pudieran avanzar de manera exitosa. Por poner una cifra, nuestro programa de inmunizaciones anualmente, el año pasado, en términos de vacunación de influenza, administró aproximadamente unos 7 millones de dosis de vacuna. De modo que se contaba con esta ya infraestructura de este programa con una larga tradición en vacunación en Chile. Y yo diría que un tercer pilar muy importante tiene que ver con la población. La población chilena ha sido
extremadamente cumplidora en vacunarse, en acudir a los llamados que se han ido haciendo ordenadamente para poder administrar la vacuna. De modo que no podemos cifrar todo en una sola entidad o en una sola persona. Esto ha sido un conjunto de instituciones que han funcionado bien para poder tener un alto número de personas vacunadas. Doctor, estamos hablando que en 21 días tan solo se han vacunado a más de 3 millones de personas. Esto realmente, tomando en cuenta a sus vecinos latinoamericanos, vemos que, por ejemplo, Argentina tiene 1.65% de su población vacunada, Brasil un 3.43% y México un 1.4%. Y está por encima incluso de países como España, que tiene un 9.59% de su población vacunada, y bastante cerca de Estados Unidos con un 19.44%. ¿Cómo ve las personas en Chile el tema de la vacunación? Sabemos que muchos alrededor del mundo y a lo largo de esta pandemia, y tal vez por las muchas múltiples circunstancias que se han dado en ella, hay incluso grupos que están en contra de las vacunas. ¿Cómo se ve esto en Chile? ¿Cómo se percibe? Yo diría que la gente en general ha recibido con gran entusiasmo la llegada de diferentes vacunas. La pandemia ha afectado a Chile duramente, al igual que ha afectado a Ecuador y a otros países del mundo, de modo que las personas con mucha esperanza veían la llegada de vacunas, y creo que eso ha sido clave. Ha habido bastante comunicación entre la autoridad sanitaria y la población a través de medios de prensa, ya sea escritos, a través de la televisión abierta, redes sociales, etc. De modo que se ha hecho que la población participe activamente del llamado a vacunarse. Como en todos lados, también existen voces disidentes o que son críticos de la vacunación, pero con muy buena comunicación se ha intentado minimizar la influencia de aquellos grupos que estén, a mi juicio, erróneamente contra la vacunación. De modo que podemos decir que hasta el momento tanto la población se ha portado muy bien en adherir a la campaña de vacunación, pero créanme que las cosas tampoco han sido absolutamente fáciles, dado que la pandemia a nosotros nos afectó acá duramente también. En el tema de vacunas, ¿verdad? Sabemos que hay una alta demanda en el mundo por el tema de vacunas. ¿Chile está utilizando o va a inmunizar con todas las vacunas existentes o hay alguna que no se esté utilizando? Hasta el momento existe autorización de parte de nuestra agencia sanitaria, que es el Instituto de Salud Pública de Chile. Existe autorización para usar 3 vacunas distintas. Son la vacuna de Pfizer, la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac y la vacuna de AstraZeneca. Ahora bien, las 2 vacunas que se están administrando de momento en Chile son la vacuna de Pfizer y la vacuna CoronaVac. Y de esas 2 vacunas, yo diría que en una proporción más o menos de 9:1 debe estar administrándose la vacuna Sinovac, la vacuna que se llama CoronaVac del laboratorio chino Sinovac, es la que más se ha administrado a la población acá en Chile. Y obviamente sin descartar administrar otros tipos de vacunas. En un escenario de alta demanda mundial, todos los países queremos lo mismo, me parece muy acertada la decisión de mi país de haber diversificado los convenios y las compras de vacunas para, digamos, garantizar un suministro adecuado de ellas. Perfecto, doctor Cerda. Vamos a hacer una breve pausa. Tras la pausa continuaremos hablando sobre este tema tan importante, pero centrándonos en lo que produce y en las consecuencias de las vacunas, de la inmunización ya en el ser humano. Ya venimos.
Max TV Online ahora te da más. Ampliamos nuestra cobertura por televisión a través de CNT y Claro TV. Dos señales que nos acercan más a ti y nos compromete con el desafío de llegar más y mejor hasta sus hogares. Nuestra programación a tu elección. En TV Cable, Canal 14. CNT, Canal 14 y Claro TV, Canal 14 y 514. Max TV Online te brinda lo que necesitas y quieres ver. Descubre nuestra APP. Ahora Max TV directamente en tu móvil. Si quieres un acceso directo a toda la programación de Max TV, descarga ya la aplicación y disfruta de los programas que tenemos para ti. Max TV del Ecuador para el mundo. ¿Quieres ver Max TV Online en tu televisor? Muy fácil, si tienes un Smart TV ya lo tienes. Digita en tu navegador www.maxtvonline.com y disfruta de Max TV cuando quieras, donde quieras y a la hora que quieras. Max TV, de Ecuador para el mundo. Y mantente al día. Seguimos conversando con el doctor Jaime Cerda. Él es médico epidemiólogo, profesor asociado de la Universidad de Chile y también miembro del Comité Asesor Permanente de la Vacunación en ese país, que ha logrado un proceso exitoso vacunando en menos de 21 días a casi más de 3 millones de habitantes que tiene Chile, de los 19 millones que tiene. Doctor Cerda, un poquito hablemos ya adentrándonos en sí en las vacunas. Por ejemplo, ¿cuál considera usted que es la vacuna que conviene para determinado grupo? Se dice, por ejemplo, que las personas que sufren de algún tipo de alergia no pueden ponerse ese tipo de vacuna, sino que convendría para las personas que tienen alergia medicamentosa, por ejemplo, convendría la vacuna de AstraZeneca. ¿Cuál es su opinión? Y tratemos de indagar un poquito más sobre esto, de profundizar. A ver, desde un punto de vista práctico, una frase que a mí me gusta repetir acá en mi país: la mejor vacuna es la que se administra. Así de simple. Estamos en un escenario de tal demanda por vacunas que creo que es muy difícil tener la capacidad hoy en día de poder decir, mire, a mí administrenme de esta o de esta otra vacuna, debido a que, como le decía, el mundo entero necesita y está pidiendo a los laboratorios estas vacunas. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que las vacunas en general tienen, por decirlo así, su lineamiento en el cual se especifican cuáles son sus respectivas contraindicaciones, reacciones adversas, etcétera, y que tienen que estar, digamos, disponibles para que la gente las conozca. En estos momentos tenemos muchas vacunas en el mundo entero. Estoy hablando de muchos tipos de vacunas y que actúan por mecanismos diferentes, de modo que cada una de ellas podría tener alguna especificidad distinta, dada principalmente por el mecanismo mediante el cual actúa. ¿Han tratado ustedes en Chile de, digamos, segmentar las vacunas para diferentes tipos de población, de riesgo, por ejemplo? Sí, eso es muy buena su pregunta, porque en Chile también un elemento que ha hecho que la vacunación sea exitosa es que el país realizó un ejercicio de priorización. Entonces, en base a la opinión de los distintos comités, nosotros elaboramos un listado en el cual aparece el orden en el cual los distintos grupos de nuestra población deberían irse vacunando. Quiénes primero, quiénes después, quiénes en tercer lugar, y así sucesivamente. ¿Cuáles serían estos grupos y de qué manera lo organizaron ustedes? Sí, yo diría que el principal criterio de ordenamiento tiene que ver con el principal factor de riesgo de enfermar grave o morir, como es la edad. De modo que, a medida que la persona tiene mayor edad, se le fue priorizando en administrar vacunas. En segundo lugar, nosotros también priorizamos
las personas que tienen un rol en la atención de pacientes hospitalizados graves y críticos, lo que nosotros le llamaríamos algo así como la primera línea. El personal de salud entonces que atendía a estos pacientes también estuvo priorizado. Y este esquema también es bastante flexible, de modo que la autoridad sanitaria puede irlo cambiando a medida que van surgiendo ciertos conocimientos o ciertas necesidades. Lo que a mí me ha parecido tremendamente importante, sí, es que en todo momento se le ha informado a la población quién tiene que vacunarse y en qué momento. Y eso ordena la situación, y eso también lo que hace es dar confianza a la gente de que las vacunas se están distribuyendo con un criterio técnico y no simplemente como ha pasado en otros países, me he enterado lamentablemente, no en base a ciertos favores o preferencias, dándole ventaja a ciertos grupos que no deberían tenerla. Doctor, en eso traigo a colación lo siguiente. En algunos países del mundo pues hay la preocupación de que son los niños y jóvenes adolescentes quienes están contagiando con el virus. Se estaría tomando en cuenta también la posibilidad, y esto conjuntamente con la necesidad de volver a clases presenciales, el hecho de inmunizar también a este segmento de la población. Hasta el momento, las vacunas han sido estudiadas en términos de su eficacia y de su seguridad en población adulta. Y eso es lo que ha frenado la administración de vacunas en niños. Ahora, afortunadamente, nosotros al menos en Chile hemos visto que los niños, cuando enferman por coronavirus, lo hacen de manera bastante más benigna que los adultos. La mayoría de los niños, afortunadamente, no presenta un cuadro grave que requiera hospitalización o que le produzca incluso la muerte. De modo que ese es un elemento muy importante que nosotros, digamos, hemos considerado. Los niños podrían tener un rol en la transmisión del virus entre las personas, pero ahí es muy importante lograr distinguir las vacunas en términos de su actuar. Nosotros hemos visto que las vacunas principalmente disminuyen la gravedad de la enfermedad, la mortalidad por coronavirus, pero no tienen un rol tan claro, o no ha sido probablemente tan potente su rol en la transmisión del virus. Siempre todos creo que estamos aprendiendo, y lo conversábamos un poco, doctor, antes de la entrevista, aprendiendo de este virus y aprendiendo a pasos rápidos. Vemos ahora que entra también la vacuna de Johnson & Johnson, que luego no tiene pues las dos dosis, sino que se trata de una sola dosis, de una monodosis, y que se tiene grandes esperanzas sobre esta también. Efectivamente, los distintos países han ido aprobando la administración de distintas vacunas. También tiene que ver con qué vacunas están disponibles y cuáles son los convenios que cada país ha hecho. En el caso de Chile, por ejemplo, hubo una apuesta muy fuerte por la vacuna china Coronavac. Incluso autoridades chilenas del Instituto de Salud Pública fueron a China, revisaron las instalaciones del laboratorio, estudios de eficacia y seguridad de la vacuna se hicieron en distintos países en el mundo, entre ellos Chile, de modo que se pudo establecer un convenio para asegurar un adecuado suministro de vacuna para el país. De modo que la experiencia chilena principalmente es con la vacuna Coronavac, sin descartar otras vacunas. Como le decía yo, también se está usando la vacuna de Pfizer en mucho menor cantidad en Chile. Ya, doctor, ¿y para cuándo se estima que en Chile estaría inmunizada su población? ¿Y cuáles son los objetivos que tienen en torno a esto ustedes? A ver, es muy difícil poder plantear una fecha en el cual uno estime que la población objetivo esté completamente inmunizada, y eso se debe, y pasa en todos los países, de que somos dependientes de que efectivamente exista el suministro adecuado de vacunas.
pueden existir convenios, pueden existir contratos de por medio. Sin embargo, de repente podría ocurrir que la producción mundial de vacunas no sea en el volumen que todos quisiéramos o a la velocidad que todos quisiéramos, y podrían producirse retrasos en la importación de vacunas. Eso produciría evidentemente un retraso en la inmunización de las personas y alcanzaríamos porcentajes más altos de cobertura en un plazo mayor al preestablecido. Doctor, por lo menos para Chile ha funcionado bien el suministro de vacunas, pero yo sé que esa no necesariamente es la realidad de todos los países. Me venía un poquito esta inquietud y con esto que quiero cerrar la entrevista. ¿Cuál es el porcentaje de un país, de la población de un país que tiene que estar inmunizada, que tiene que estar vacunada para alcanzar esta tan anhelada inmunidad de rebaño? En términos teóricos, debería ser el 80% de la población susceptible. Pero digo en términos teóricos porque en la práctica la realidad es mucho más compleja que la teoría. Nosotros podemos, en base a modelos matemáticos, decir, ok, más o menos el 80% de la población se requiere para alcanzar la inmunidad de rebaño. Sin embargo, el comportamiento de la realidad es mucho más complejo. Podría ser perfectamente que se alcanzara globalmente un 80%, pero existiesen ciertos lo que llamamos los bolsones o bolsillos de susceptibles, donde en alguna región, en algún municipio específico, esa cobertura puede ser menor y mantener el virus circulando y produciendo casos de enfermedad. Por ende, aproximadamente es un 80% de la población que tiene que tener ya sea vacuna o ya sea inmunidad, dado que se enfermó y sobrevivió a la enfermedad, pero insisto que eso es una cifra más bien teórica que a veces no va de la mano totalmente con la práctica. Doctor, todos los días creo que aprendemos un poco más acerca de del impacto que este virus ha traído en el mundo. Quiero felicitarlo, quiero felicitar pues a Chile por ir adelante en este proceso de inmunización de su población. Qué importante, y nos lleva esperanza también al resto de países para demostrar que las cosas se pueden hacer bien y de qué manera tienen que ser, y tiene que ser de una manera colaborativa. Me quiero quedar con esto de su mensaje. Gracias, doctor Jaime Cerda. Muchas gracias. Insistir que en todos los países, además de la vacunación, es tremendamente importante las medidas de bioseguridad. Lavado de manos frecuente, uso de mascarilla, evitar aglomeraciones, respetar cuarentenas. Es absolutamente necesario hacerlo con o sin vacuna. Las medidas de bioseguridad son tremendamente importantes de ejecutar para mantener bajo control la pandemia. Nos quedamos con este mensaje importante. Nunca está de más repetirlo y repetirlo hasta que todos podamos comprender lo que realmente es. Es así. Gracias, doctor Cerda, y será hasta una próxima oportunidad. Amigos, ustedes también un nuevo programa de Portada y estaremos siempre en contacto.